UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Una emisión más de UDC Libros, este espacio que ya desde el año pasado incluso, ¿no? Hemos estado, nos han dado aquí en la librería Corazón en Casa para promover las publicaciones que ofrece la Universidad de Colima. Y bueno, gracias también a quienes nos han apoyado, además de la librería Corazón en Casa, las direcciones de televisión, de radio, y pues el objetivo, como siempre, es compartir con ustedes, con la comunidad universitaria, con quienes nos acompañan aquí en vivo y quienes también nos presencian desde las redes sociales, compartirles pues todo el trabajo que se realiza en la Dirección General de Publicaciones, algunos de nuestros libros que tenemos para ustedes, y qué mejor que platicar los autores con quienes generaron estas ideas sobre cómo fue su proceso, cómo empezó todo en la mente de ellos y los llevó hasta tener ya un producto terminado como podemos ver en este caso, ¿no? Con estos libros. Y nos encontramos pues justo en el marco de la Agenda Cultural de Leer para Crecer en este mes de marzo, empezando con las actividades. Ya tuvimos recientemente también una presentación hace algunos días, así que invitarles a que sigan esta agenda. Mi nombre es Erendira Cortés y bueno, vamos a estar platicando con la autora del libro Las ranas del impresionismo, una visión cultural desde la etnoherpetología. Ella es Patricia Ayala García, muchos ya la conocen, creo que tiene un trabajo bien interesante. Ella es doctora en Educación de las Artes Visuales por la Universidad de Columbia en la Facultad en la Ciudad de Nueva York, es profesora investigadora de tiempo completo en el UBA, también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, ha participado en exposiciones colectivas de fotografía, de grabado, de pintura, de escultura, tanto en México como en Estados Unidos, y es autora del libro, de hecho, de varios libros. Con nosotros tiene ya unos cuantos que ha publicado. No es este su primer libro, Las ranas del impresionismo, ya tiene otros más. También ha publicado artículos en revistas indexadas, en México, en Chile, en España, y ha sido ponente también en encuentros internacionales en Nueva York, en San Diego, en Estocolmo, en Ámsterdam. Su tarea de investigación sobre narrativa gráfica es como una de sus principales líneas de investigación. Las ranas, por supuesto, es una apasionada de estos animalitos, la etnoherpetología y la historia del arte. Y bueno, algo que caracteriza a Pati Ayala, que ya la conocemos de los libros que ha publicado, es justamente cómo ella logra combinar esta creatividad que ella tiene, esta fascinación por las temáticas creativas, por las temáticas artísticas, con la investigación, justamente. Creo que algo que hemos aprendido de ella, de Pati, es que una investigación no tiene por qué ser aburrida. Muchas veces pensamos que, ay, pues, ¿qué puede ser tema de investigación? Pero a veces las cosas de la vida cotidiana, las cosas que nos interesan y sobre todo las cosas del arte, pues pueden ser un perfecto motivo de investigación. Es algo que hemos aprendido de Pati, así que en ese sentido nos gustaría, Pati, que nos platiques, ¿no? ¿Qué hay detrás de este libro tan interesante como Las ranas del impresionismo? ¿Cuál es la historia detrás de este librito? Muchas gracias. Antes que nada, pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, maestra Erendira. Pues yo estoy muy honrada de que me hayan invitado. La verdad, este es un precioso lugar. Y pues muy contenta de tener también la oportunidad de presentar oficialmente el libro. El libro ya salió el año pasado y por ahí estuvimos haciendo unos selfies con él, en donde hacía que aparecía, y pues comentando, pues cómprenlo, ¿no? O bájenlo de las redes, ¿no? Del internet. Muchas gracias por tus palabras. Es cierto, yo soy una apasionada de la investigación, pero también que la investigación sea entretenida y sobre todo que sea de alguna manera, pues, si no fácil, si no compleja de construir, ¿no? O sea, siempre les digo, si yo puedo, todos pueden, porque en realidad tampoco es como que, aunque gracias a Dios
puedo aprender cada día cosas nuevas. No me siento experta en una lumbrera, sino que estoy como en el promedio de alguien que quiere saber más y sobre todo dar a conocer lo que va de alguna manera aprendiendo, y esa es una manera de difundir, ¿no? Y ahí están mis libros, precisamente son todos ellos hechos pues con mucho cariño, con mucho esfuerzo, porque pues las cosas no son tan fáciles como a veces uno cree, pero también he tenido la oportunidad en este camino de publicar, encontrarme con personas tan maravillosas como tú, como la doctora Gloria, como la maestra Ana Karina, que siempre me brindan, pues antes que nada me brindan oído, ¿no? O sea, yo con mi idea, generalmente yo digo, mira, es que quiero este libro que ya hice, porque además ese es pues también es como una cosa mía, ¿no? Ya que lo termino, voy y lo presento en lugar de preguntarle a alguien, oye, ¿cómo qué te gustaría que hiciéramos? No, hice esto, ¿te interesa? Claro. Y he tenido la fortuna de que les ha interesado en esas 4 ocasiones. Hemos tenido, pues, yo creo que mucho éxito, porque la gente que ha leído los libros, pues, regresa a pedir más, y por eso siguen existiendo. Y en este caso muy particular, bueno, pues es yo creo que el libro más personal, porque nació en un momento que experimentamos todos, que para muchos fue de grandes aprendizajes o de muchos momentos dramáticos. Yo tuve muchos momentos dramáticos, que fue obviamente la pandemia, y en esos momentos pues me reencontré como un ser creativo. Toda la vida había trabajado, toda la vida he sido docente, investigadora, y siempre estoy pues muy apegada, ¿no? En este caso a mi amada institución, siempre estoy contentísima de hacer, y en ese momento pues me vi ahora sí que con las manos vacías, ¿no? Como muchos otros maestros, a pesar de que estaba pues enterada de todas las cuestiones tecnológicas para mejorar, como dar clases en línea, pues no me sentí a gusto, no me sentí contenta. Pero todos sufrimos, ¿verdad?, ese proceso, ¿no? Ya entendiéndolo bien, la cuestión fue que perdimos la comunidad, ¿no? Yo decía, ¿dónde están mis alumnos, no? O sea, ¿dónde está mi escuela? ¿Dónde está mi clase? ¿Dónde están mis materias? O sea, no eran mías, ¿no? O sea, sí, todo es prestado, pero sentías esta carencia, ¿no? Entonces fue en esa carencia en donde me reencontré con mi ser creativo y me puse ahora sí que a hacer cosas creativas, ¿no? Siempre estaba más que nada en este mundo académico, docente y cumplidor, y de repente pues tenía horas libres que me gustaban muchísimo, ¿no? Entonces me dediqué ahora sí que a ver qué cosas podía hacer que me gustaba hacer. Recuperé sueños de la infancia, ahorita les doy un pedacito del libro porque creo que suena muy bonito eso, y entonces empecé a dibujar, ¿no? Toda la vida me ha gustado dibujar, y pues la gente me decía, y si te gusta tanto, ¿por qué no aprendes, no? Porque mis monos, así como yo les llamo de mucho cariño, pues muy feos, pero bueno, obviamente no. A mí me encantaban y nunca en la vida he sido despreciativa con mis propias creaciones, pero sí eran cosas que hacía como para mí, ¿no? Y cuando las presentaba al mundo, y por ahí también tengo otra anécdota publicada, pues la gente así como, ¿qué es eso, no? O sea, desde los 6 años, mejor ponte a escribir, ¿no? Y es lo que obviamente hago mejor, ¿no? Me puse a escribir, pero ya en ese momento dije, no, ya quiero dibujar. Y efectivamente me puse pues a aprender, me puse a practicar, y sobre todo me discipliné, ¿no? Una cosa que a pesar de ser una persona muy disciplinada en mis cuestiones laborales, nunca me había dado el tiempo de sentarme a hacer arte. O sea, sí era como, ay, hoy tengo ganas de hacer arte una vez al mes. No, ahora tenía que hacerlo diario porque ya me estaba dando ese permiso y me daba cuenta que era una necesidad que además iba de alguna manera u otra a fructificar. Entonces en eso estaba, se están volando los stickers, ahorita los levantamos, traje stickers para todos. Sí. En eso estaba cuando resulta que pues en mis monos, como yo les llamo, que siempre he dado talleres de cómic y talleres de narrativa gráfica, tenía 3 personajes, por ahí ahorita se los enseñamos, tenía 3 personajes, y uno de ellos, que era el que más me gustaba, se llamaba el sapo tóxico. El sapo tóxico era un sapo pues tóxico, ¿no? Y siempre les platico, hace como más o menos como 20 años me explicaron lo que era la gente tóxica, que es pues desgraciadamente personas que han sufrido algunos traumas y ya en la vida adulta pues son tóxicos, es decir, estar con ellos pues hace un poquito de daño. Ellos no quieren hacerte daño, como muchos seres tóxicos del mundo animal, como algunos a lo mejor, no sé, insectos venenosos, realmente no siempre quieren hacer daño, pero son tóxicos, ¿no? Y entonces es aquí, en esos momentos,
que yo me enteré de la gente tóxica, pues también me di cuenta que había tenido parientes tóxicos que habían rondado mi vida, y entonces me nació este personaje, Sapo Tóxico, en algunos de los cómics que hice, están todos en el Facebook, eso hace como 15 años más o menos, tenían estas actitudes tóxicas, y obviamente eran de mi infancia, de mi juventud, y solamente usaba el personaje para pues retratarlas, ¿no? Esas aventuras que ahora ya me daban risa, entre comillas, pero que habían sido muy tóxicas en el pasado. Y en ese momento que tenía estas horas libres para mi creación, dije, voy a rehacer, voy a hacer un Sapo Tóxico, pero lo voy a mejorar porque está muy feito, ya dibujo mejor, ya estoy practicando más, lo voy a rehacer. Pero al mismo tiempo me di cuenta que no quería hacer nada tóxico, o sea, no quería nada tóxico en mi vida porque ya estábamos en un periodo bastante malo y no quería traer cosas malas ni memorias malas a mis creaciones. Entonces me ocurrió hacer la especie como de pareja, en este caso podemos decir la novia, del Sapo Tóxico, que era un personaje de una rana sexy, ¿no? También dije, bueno, algo diferente, sí, en el internet hay varias, pero esta se llama Froxy, ¿no? Froxy, la rana sexy, y pues tampoco, o sea, de repente la veía muy sexy y decía, no, pero es que no quiero que sea tan llamativa por esos lados de la cuestión sensual, entonces la voy a hacer un poquito más tranqui, ¿no? Un poquito más normalita, y entonces empecé a hacer una ranita que tuviera como una vida muy interesante, y la empecé a dibujar. Y al tiempo que la empecé a dibujar, en cada nuevo dibujo que hacía, me recordaba una pintura famosa, que obviamente como soy maestra de historia del arte, pues alguna pintura famosa que yo había visto. Y entonces en ese momento dije, espérame, ¿por qué estoy dibujando, por ejemplo, una rana en un columpio si puedo simplemente caricaturizar la pintura del columpio de Fragonard? Y a eso me dediqué y dije, qué lista soy, se me acaba de ocurrir una gran idea, y además hasta nombre inventado por mí, que son las ranicaturas, ¿no? Y entonces empecé con 12 ranicaturas, que eran 12 pinturas muy famosas, no tan famosas como la Mona Lisa, pero sí muy famosas. O sea, no quería las más famosas, quería unas famosas, pero que todavía tuvieran un poco de misterio. Y empecé a crearlas. Cuando llegué a la 12, eso me acuerdo bien, era allá por noviembre del 2020, hasta hice un calendario, o sea, ya estaba yo en una, ¿cómo se llama? Un calendario de creatividad, ya hasta voy a hacer mi calendario, ¿no? Hice un calendario así chiquitito, lo mandé a imprimir, porque además no podíamos salir, entonces era como, ¿dónde voy a imprimirlo, no? Lo imprimí y lo regalé a algunos conocidos, por ahí está la maestra Chame que tiene uno. Y yo dije, bueno, ya cumplí, ya tengo 12, pero al mismo tiempo sentía que todavía quería hacer más, ¿no? Y quería que la gente viera estas ranicaturas y las reconociera, ¿no? Claro. Obviamente a través de las redes sociales, ¿no? Hace 10 años había hecho una serie de cómics con Paint y con el mouse, que se llama Tiempo Perro. A veces todavía la publico en el Facebook como, miren, hace 10 años hice esto. Y también ha sido una serie que había querido terminar así como con muchos números, hice 100. Entonces, bueno, voy a hacer otras 100 ranicaturas porque no me puedo quedar en 12, 50 o 70, si ya tengo una serie de hace 10 años que tiene 100. Entonces voy a hacer 100. Y pues pensé, 100 y en lo que acaba este encierro ya nos dedicamos a otra cosa. Pasaron 100 y seguimos encerrados. Era una diaria, ¿no? La meta era una diaria. Pasaron 200 y seguimos encerrados. Hice 300 y seguimos encerrados. Llegué como 450 cuando ya regresamos y dije, no, 450 no es un número que me guste como para partir ahí, ¿no? Entonces hice otras 50 y llegué a 500 ranicaturas, ¿no? Siempre les digo, jóvenes, esas 500 ranicaturas, de las cuales hay 47 en este libro, ahorita les explico por qué y cuáles, de esas 500, solamente como 20 considero que están dignas, que están bien hechas, que están atractivas, que podríamos llamar, pues trascienden, ¿no? ¿Qué pasa con estas cifras? Bueno, pues que les digo, para hacer otras 20, ¿qué tengo que hacer? Para hacer otras 20 buenas, excelentes, casi artísticas o artísticas, ¿qué tengo que hacer? Practicar, yo creo. Otras 500, ¿no? Es decir, seguir practicando, ponerme y continuar. Y pues esa es mi enseñanza, ¿no? O sea, no es que yo les presuma, ay, miren qué dibujos tan increíbles. No, yo sé las carencias, puesto que ya después hice otras 500 y ya nada que ver con estas, pero sí dije, wow, qué penita las primeras, ¿no? Pero bueno, siguen siendo amadas por mí y siguen siendo de alguna manera originales, porque lo que yo quería era precisamente, pues mostrar estas obras de arte
caricaturizadas con ranas. Para mi sorpresa, como lo digo en una parte del libro, pues la gente no respondió así como, es la famosísima, tal, no, Es ¡ay, que qué bonito, ranitas! Pasa mucho, ¿no? Como en las fotografías, por ejemplo, ¿no? No es que ya una te salió, hay que tomar muchísimas para Exacto. decir, bueno, de aquí cuántas van a salir, ¿no? Ajá. Y pues no las iba reconociendo, pero ahí en el Instagram sí había alguien que me decía, oye, estoy tomando una clase de historia del arte y vi una rana, una obra que se parece, está basada, y yo decía, sí, desde luego, ese es el chiste. Ok, muy bien. Pero de las 500, yo creo que las famosas fueron 25, las otras eran obras de arte que a mí en lo personal me llamaban la atención o que me habían gustado en alguna época de mi vida. Y bueno, a la par que salió esta serie de 500 ranicaturas, nació este libro. En les quiero leer la introducción porque creo que no lo puedo resumir mejor de lo que lo escribí. Es nada más una partecita. Es menos de una página. Muchas gracias. Ranas por todos lados. Llega una edad, generalmente después de la juventud, en la que los sueños de infancia que no se realizaron despiertan en la mente. Quizá aparecen de nuevo para despedirse, o quizá para ver si existe una mínima oportunidad de hacerse realidad. En mi caso, a escasos meses de cumplir 50 años y durante la contingencia sanitaria del año 2020, esos sueños de infancia golpearon con fuerza mi mente en forma de ideas muy firmes. Mi sueño de infancia, casi en forma epistolar, se manifestó así. ¿Te acuerdas de cuando tenías 5 años y te gustaba atrapar ranas y lagartijas? Pues, ¿qué esperas? ¿O tienes otra cosa mejor que hacer? Así, sin más, me puse a atrapar ranas, sapos, lagartijas e iguanas, solo por el placer de tocarlas y observarlas detenidamente. Y con la ayuda del teléfono inteligente que no existía cuando yo era joven, hasta pude tomarles fotos. Pero una cosa lleva a otra y mi ente creativo me inspiró a dibujarlas y más pronto que tarde me nació un inmenso deseo de escribir sobre las ranas. Ese era mi ente académico adulto manifestándose. Ante mi ignorancia sobre los procesos biológicos y fisiológicos de mis animales favoritos, me vi en la necesidad de buscar nuevas herramientas para posicionar a la rana como tema de mis textos investigativos sobre arte. La manera que encontré de obtener un nuevo conocimiento y compartirlo en forma de texto fue a través de la etnoherpetología. Así pasé los siguientes 2 años, atrapando ranas, dibujándolas y escribiendo sobre ellas. Y nació este libro, que es un híbrido entre texto académico, histórico y proyecto artístico sobre ranas. La primera mitad del libro intenta aportar conocimiento cultural y la segunda puede ser usada para colorear o como pistas para conocer las obras que inspiraron cada dibujo. Justo eso te quería preguntar, ¿sí? Paco, porque ahorita que nos platicabas acerca de los perritos que dibujabas y luego las ranas, ¿tienes alguna fascinación por los animales en cuanto a tu trabajo artístico o de dónde surge ese interés? Sí, yo creo que sí. Y eso, y también podríamos decir, para ser muy francos, mi miedo a dibujar personas, que siempre me salen muy mal, y que de alguna manera cuando dibujas animales es como, pues es como una iguana pero enfermita, ¿no? O sea, entonces sí. Tienen rasgos muy humanizados. Ajá, y solo los biólogos te saben decir las proporciones perfectas de un animal, entonces uno puede dibujarlo sin mucha preocupación, pero además sí me gustan muchísimo, los anfibios pues me apasionan desde la infancia. Es real que una de mis primeras memorias fue tocar una lagartija y era una cosa como... Me tocó, es una historia así como entre drama y no tan dramática, no la voy a platicar porque es muy larga, pero llegué a un árbol y había una lagartija bebé y la toqué. Y entonces yo tenía como 5 años y pues para mí fue como, la pude tocar porque son casi difíciles de tocar, sí, ¿no? Y no la tomé, solo la toqué y se quedó quieta. Y entonces fui por la familia, ¿no? Y dije, vengan, miren, puedo tocar la lagartija y no pasa nada, ¿no? Y entonces toqué la lagartija y ya cuando algún otro de los que estábamos ahí la intentó tocar, se fue. Entonces yo me convertí en ese momento en la niña que toca la lagartija, ¿no? Era como, así como de lagartija Whisper, ¿no? Como las películas. Y pues me quedó pues ese gusto de decir, sí lo puedo hacer y pues sí lo puedo hacer, así que si alguien me sigue en redes, pues tengo un montón de fotos durante la pandemia tuve la oportunidad de que me invitaran a un ranchito donde había un laguito y podíamos jugar o atrapar las ranas y me hice muchas selfies, o sea, de hecho las tomaba y me hacía mi selfie y era como, la gente, y yo decía, pues es que te lavas las manos después y no pasa nada, pero te las tienes que lavar antes, porque si no te las lavas antes le haces daño a ella, claro. Porque la crema, el alcohol, todo lo que tengas en la mano entra por su piel, entonces era como, entiendo muy bien que las dos corremos riesgo, me voy a animar, ¿no? Y también tengo unas fotos muy bonitas de ranas pues en sus hábitats, ¿no? Ahí,
¿Y en qué momento dices, Pati, quiero ya esto de los bocetos que sacaste, quiero hacer un libro como tal? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento surgió esta idea de decir, bueno, vamos haciéndolo ya como tal un producto? Ahí sí es como, pues ayuda, como digo siempre, personas que te guían. Yo terminé el texto era como un artículo largo, de hecho en una revista se interesó, pero me dijeron, es muy largo, lo tienes que cortar, y yo, ¿qué? ¿Cortar a mi hijo a la mitad? Jamás. Voy a buscar otros caminos, y entonces llegué precisamente a Publicaciones y lo ofrecí, y platicando precisamente con la maestra Guille, ella me dijo, oye, pero y todo, o sea, este libro pues está ilustrado por obviamente imágenes de la época del impresionismo, pero ¿qué onda con los dibujitos que tú ya haces, no? Y en ese momento dije, bueno, sí tengo algunos dibujitos de estas 500 ranicaturas, hay algunas que sí están basadas en esos autores que he estado investigando, entonces déjame hacer una selección y las ponemos ahí, ¿no? Y efectivamente se hizo la selección, el maestro Leodoro Santos me hizo el favor de ayudarme con un poquito de la edición de las imágenes para que se vieran un poquito más, pues, contrastadas, con un poquito más de línea, y pues así nació, ¿no? La mitad es el texto informativo cultural y la otra mitad son dibujitos que yo hice, que si no les gustan, pues los pueden regalar a cualquier chamaco y feliz los va a colorear. Pero están preciosos. Y se quedan con el libro intelectual, que es la verdad muy interesante, y que como le comentaba ahorita el compañero, no sé tu nombre, pero estábamos platicando, sí se aprende sobre el impresionismo con Así es. texto, o sea, sí es real. Justo eso quería abordar, el tema del impresionismo, porque justo tú nos platicas que empiezas a dibujar ranas de acuerdo a las pinturas de diferentes movimientos, pero ¿cómo es que dices, bueno, va a ser sobre el impresionismo, ¿no? Porque fueron más de 500 dibujos, y entonces, ¿cuál fue la elección de decir, por qué me voy a basar en el impresionismo y qué fue lo que te llamó la atención de este movimiento? Bueno, es una serie, va a haber ranas de otras épocas, si Dios me presta vida, ya por ahí tengo los guiones, desde ya sé cuáles son, pero este primer libro es porque el impresionismo a mí siempre me llamó la atención. También comentábamos ahorita que a veces da como miedito hablar de algo porque no estás tan enterado, y la típica historia de que confundimos a Manet con Monet, y es como, sí, me voy a tropezar, mejor no digo nada. Y yo dije, no, mejor me pongo a estudiar más a fondo para no tropezarme, ¿verdad? Y entonces la investigación nació porque también ya hay 2 textitos publicados en la revista Interpretextos de las imágenes que de alguna manera retratan a la rana en el arte o en la cultura, ¿no? Y empezamos con Egipto, pero luego hicimos también China, con el sapo de 3 patas, y todo eso pues ya poco a poco lo fui investigando y fui haciendo los bocetos de estos textos, y me di cuenta que en algunos periodos del arte hay muchas ranas retratadas y en otros no, y uno de los que no fue el impresionismo. Pero si ustedes saben, pues en el impresionismo, algunos de los pintores o algunas de las características básicas es que ellos se salen a pintar a la naturaleza. Y uno en particular, Claude Monet, se sale a pintar los estanques. Y no hay ninguna rana ahí. Y no podemos creer que en esos estanques que él se construye en su propia casa, y bueno, hay otros estanques que visita, no existen las ranas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la premisa, ¿no? Encontrar las ranas. Bueno, no sé si esperamos un poquito. Creo que va a durar un poquito el ruido, pero no sé si… ¿Sí se alcanza a oír? Sí. Okay. Escuchan, entonces, en esta búsqueda, o sea, de verdad estábamos en pandemia y teníamos que pues estar en la computadora. Busqué miles de catálogos de todas las representaciones del impresionismo y no encontré las ranas que estaba buscando. Encontré otras que ustedes van a poder consultar en el libro y que además es muy interesante cómo sí están esas ranas, pero no están las ranas que yo estaba buscando, que son los retratos obvios de anfibios verdes o de colores marrones. Esos no están, pero encontré otros que sí. Entonces, en esa búsqueda dije, bueno, a ver, ¿qué estaba pasando en esa época como para que la rana no esté tan presente como en otras épocas? Y ahí es donde encuentro esta puerta que les acabo de comentar, que se llama la etnoherpetología, que es pues una ciencia que investiga la relación de los anfibios y reptiles con la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, pues solo voy a estudiar las ranas particularmente, pero a través de esta puerta, de esta ciencia,
empecé a encontrar que sí, que podemos encontrar documentos que relacionan al ser humano con los anfibios. Obviamente esta es una investigación histórica porque está basada en París de 1870, ¿no? Entonces no podía ir a París ni siquiera a tomar fotos a ver cómo está ahorita, porque pero estábamos en pandemia, ¿no? Sí. Y tampoco sé si quisiera ir porque es el pasado, ¿no? Entonces, para los historiadores, pues el pasado está en los documentos, ¿no? Entonces me metí a los documentos y efectivamente encontré esos documentos que hablaban de que en Francia sí había mucha relación con las ranas, ¿no? Al grado que hasta se la comían desde el siglo X. Todo eso está en el libro, por eso les digo que está muy interesante, van a aprender mucho si lo leen. Y tenían esa relación, entonces cómo tiene una relación tan cercana no está en las obras de arte, ¿no? De ese particular periodo, y ahí encontré pues mi respuesta, no se los voy a platicar para que la busquen, no les voy a dar spoilers, pero sí hay muchísimas relaciones con la rana, ¿no? Había también los primeros textos que hablan de cómo se va a diseccionar para el aprendizaje en las academias, también son de la misma época, ¿no? Estaban los impresionistas pintando y a la par estaba la gente estudiando la rana y no había una conexión directa ahí, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención ya cuando los autores impresionistas que eliges, ¿no? Para hacer esta intervención con las ranicaturas, por ejemplo, están Manet, Monet, ya nos comentabas, ¿no? Renoir, Degas, Basile, pero también a mí me sirvió, conocidísimos como Van Gogh, ¿no? Lautrec, Gauguin, pero yo había también autoras del impresionismo que no conocía y que conocí justamente con tu libro, ¿no? Porque tampoco dibujaron ranas. Ajá. Entonces, ¿qué encontraste? ¿Por qué decidiste también incluir? Porque creo que es importante, ¿no? Que a veces en algunos movimientos artísticos la presencia de mujeres no la encontrábamos tanto y bueno, tú también la pones ahí sobre la mesa. Sí, eso también es importante porque es como, pues en estas nuevas décadas, esta noción de inclusión, ¿no? Y que además sabemos, porque vemos mucha información de este texto de arte de hace tantos años vetado porque no habla de las mujeres artistas, y me dicen, no, a mí no me van a vetar, yo sí voy a hablar de, y además pues obviamente soy mujer y obviamente quisiera en algún momento también intervenir en esa área de creaciones, ¿no? Pero sí es cierto, había dos muy importantes mujeres impresionistas que también por ahí se comenta, una de ellas se casa con el hermano de Manet y entonces forman unas alianzas y unas familias, pero al mismo tiempo había también estas prohibiciones, ¿no? Mientras que los hombres podían salir durante horas a pintar a la calle o a los ríos o a los campos, ellas también eran como más de casa, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a hacer allá afuera? Y entonces sus motivos son diferentes, sus estilos son similares, y bueno, todo eso se va explicando, y sí creo que es como, para quien le interese conocer épocas artísticas, sí está muy claro, no está claro, fácil, no se van a aburrir, porque de verdad lo hice y lo releí, y se sentía que había un atorón de aburrimiento, porque pues todo uno sabe, pues quitaba, ¿no? O sea, hay que cambiarlo, y bueno, por aquí está la doctora Chameri, que hizo también revisiones, decía, oye, que fluya, si sientes que algo se atora, que está muy denso, señálamelo para reescribirlo, ¿no? Y pues ese es el intento, que todo el mundo lo vea a partir de los quizá 12. Yo sé que ahorita tenemos esta situación de que la gente está como que un poquito más interesada en lo visual que en la lectura, pero pues si presentamos textos interesantes, hay esperanza, ¿no? De que a lo mejor volteen y quieran conocer por medio de libros, ¿no? Otra cosa muy importante que también menciono, generalmente estos textos que hablan de culturas lejanas, porque no es nuestra cultura, la cultura francesa es lejana, siempre nos llegan como con traducciones, ¿no? Siempre hay que leerlos de traducción del inglés o del francés. Y cuando uno puede decir con palabras más sencillas, pues también hay que aprovechar eso, ¿no? Y de alguna manera, pues con la pena, ¿no? Porque también hoy en día, si no eres francés, no hables de Francia, si no eres... Y bueno, pues yo me animé y me atreví, y es pues de alguna manera pudiéramos decir un poco básico, pero creo que va a aportar al conocimiento de quien tenga interés, ¿no? Claro que sí. Fíjate que yo me acordé mucho con tu libro y con este proceso, ¿no? De cómo llegaste a él, que fue justo decir, bueno, estamos en una época no difícil, que no podemos hacer cosas, pero yo me voy a poner a hacer cosas, ¿no? Entonces me acordé mucho de que yo veía luego en las redes que se ponían a hacer, por ejemplo, representaciones de pinturas en casa, ¿no? Con lo que tenían, con fotos, eso se me hacía bien interesante. Y entonces creo que tu libro también, además de darnos como este aporte académico, de decir, bueno, qué hay con el impresionismo y con las ranas en él, todo lo que descubres ahí y el estudio que haces pictórico, pero también como una forma de terapia, ¿no? Porque también como con el arte podemos sacar a veces muchas cosas, y creo que
te pasó a ti, ¿no? Justo en este proceso de hacer estas ranicaturas y de lo que ibas encontrando ahí. Y entonces, como también, no sé si tú lo hayas replicado después con tus alumnos o eso, el hecho de decir, bueno, con estos dibujos, ¿qué puedo expresar, no? Sobre todo a través del cómic en este caso. Sí, seguimos dando taller de cómic y sí, es como muy interesante que todo lo que nosotros queremos crear, pues siempre es parte de nosotros, ¿no? No se vale decirle a alguien, ponte a hacer ranas. ¿Por qué o qué? Pues porque sí, es maravilloso, ¿no? Porque a mí me hizo bien. No, sino que cada quien tiene que encontrar su... Pero ese espacio del ser creativo que yo no había tenido, pues ahora sí que en toda mi larga vida, espero que siga siendo larga, ¿no? Que no vaya yo a... sí fue como la novedad, como de decir de repente, jóvenes, cuando alguien les diga disciplina, de verdad, es real que te hace bien. No es nada más tender tu cama o irte al trabajo, es ese espacio de disciplina para lo tuyo. Sea lo que sea, tienes que tenerlo y nunca ni menospreciarlo, ni sacrificarlo, ¿no? Yo sí puedo ver muchos sacrificios en mi vida que obviamente valieron la pena, pero que de repente cuando fue ese momento de angustia, se queda uno sin herramientas, ¿no? Yo les decía, lo que más me dolió es tener casi 50 y no tener herramientas para resolver nada, ¿no? O sea, por acá te ganas unos premios porque escribes o das clase, pero a la hora de estar solo estás todo triste porque no tienes las herramientas, porque no tuviste pues el momento de construirlas, ¿no? Porque todo fue, pues de alguna manera obligatorio o necesario para la causa que es pues sobrevivir, ¿no? Pero sí, jóvenes, si pueden, de una vez hagan su espacio disciplinar para sus cosas, sea lo que sea, no tiene que ser necesariamente no nada más la escuela o... Mi arte puede ser deporte o puede ser... Todo lo que hagamos, todo lo que nos guste, así es. Y bueno, me llamaba la atención también acerca de las ranas en este caso, ¿descubres tú también algún tipo de simbolismo? Digo, ya veías cómo está esta ausencia, ¿no? Pero ¿hay alguna especie de símbolo que tú notes en el arte de esa época en cuanto a las ranas, que tengan algún tipo de simbología para ellos? Pues para los pintores necesariamente no, pero sí descubrimos un brinco muy interesante, y lo comento, está también en otro texto ya publicado, que es... durante la cultura egipcia, la rana es importantísima. O sea, yo siempre les digo, imagínense que estaban pues esperando pues las lluvias, la época de aguas, y de repente la rana es la primera en anunciar con su ruido y su aparición que ya vienen las épocas de bonanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque era un animal muy querido, muy esperado, muy venerado. Había algunas deidades en la cultura egipcia que de hecho tenían la cabeza de rana. Heket es una de las diosas egipcias con cabeza de rana y era la diosa de la fertilidad, porque además, imagínense, un día ven una ranita y al día siguiente hay 5,000, porque tienen miles de crías, ¿no? Entonces eso también era como muy llamativo, no existía la ciencia como la conocemos hoy, entonces era así como misteriosa y maravillosa. Y muy venerada, ¿no? De hecho, por ahí también en los jeroglíficos, el numeral, ahorita no recuerdo si es el 100,000, pero es uno muy alto, es un bebecito rana, ¿no? Se me fue el nombre, un renacuajo, es un renacuajo, ¿no? Y pues de repente, cuando se da la cuestión de conocer la Biblia, ¿no? Esta nueva cultura, ustedes han seguramente escuchado, leído parte del Éxodo, cuando se dan las maldiciones las para plagas, que puedan salir. Una de las plagas es, pues, el olor de las ranas en pudrición. Pero se queda como en la memoria como las ranas son una plaga. En realidad el texto no dice que las ranas sean una plaga, el texto dice que muchas ranas morirán y el olor apestará a todas las casas. Y pues sí, como cualquier ser vivo en pudrición, pues muy feo el olor, ¿no? Pero a partir de ahí vemos todas las representaciones que siguen, toda la Edad Media y lo que sigue, como si la rana fuera un monstruo. Porque la rana aparece como una maldición, ¿no? Aparece como una plaga, como la llegada de algo muy malo, mandado además por una deidad, ¿no? Entonces ese brinco es como que ya nos deja en Occidente una huella muy, muy marcada, muy, pues la palabra sería dolorosamente mala, de la rana. Mas, sin embargo, a la par, en las culturas orientales, la rana sigue siendo venerada. En las culturas, por ejemplo, las que teníamos aquí antes de la colonización, los aztecas también tenían a la rana como amiga, ¿no? Y los orientales, chinos y después japoneses, tienen a la rana como un amuleto de la fortuna, ¿no? O sea, si quieres hacer dinero, tienes una rana. Entonces, una rana, sí, hoy en día, sí. Con el paso de los años, bueno, ya se ha ido borrando un poquito la mala sombra que nos había dejado esa maldición del Éxodo y
y ya tenemos, en muchos países, los billetes tienen ranitas, ¿no? Como Entonces, ahora tenemos el ajolote. Ajá, nosotros tenemos también nuestro ajolote, Sí. que no es una rana, pero ya vamos llegando a una apertura de este tipo, ¿no? Entonces sí, eso por ejemplo lo aprendí leyendo para poder prepararme para entonces sí tener argumentos para decir qué está pasando en el impresionismo. Así Porque es. no es como, ay, ¿por qué no habrá ranas? Bueno, puede haber muchas razones, pero todavía van cargando esa historia del éxodo, ¿no? Es que sí parece que hay un estigma, ¿no? Como tú decías, y justo lo veíamos presentamos un libro hace unos días, el martes me parece, que hablabas también sobre gatos, y este estigma de la superstición, ¿no? De que, bueno, son negros y entonces dan mala suerte, y creo que también hay algo de eso con lo que nos dices, ¿no? Con las ranas, y creo que es parte también de la importancia de este libro que se puede ver, ¿no? Como no solamente la parte patrimonial como tal de las ranas, de lo que tú rescatas en el arte, sino también como animales, ¿no? Como seres vivos, la manera en la que tú nos platicas cómo te acercabas a ellos y cómo tener ese cuidado que a veces muchos de nosotros podemos haber perdido esa parte, ¿no? De admiración por la naturaleza. Creo que también es importante en el mundo artístico. Sí, no me sentiría tan cómoda si no hubiera tenido la experiencia de realmente ir a trabajar con las ranas. Después estuvimos también salvando unas ranas de albercas que iban a ser cloradas y tuve hasta 36 ranitas en mi casa, luego teníamos que regresarlas, pero hay cierto orden para hacer cualquier cosa así. Si no eres biólogo, tienes que preguntar, y pues esa cercanía también como que me dio mucha paz de, si me preguntan, ya sé, ¿no? Sí. Así las puedo dibujar porque Claro. además ya las investigué en su biología y en sus contextos de su hábitat, entonces ya es también como ese conocimiento fue nuevo para mí. Claro, y hay algo bien, se me hizo muy, muy interesante cuando tu proceso de hacer esta conversión, ¿no? de las obras. ¿Encontraste de pronto en alguna de las obras cuando la estabas ranicaturizando, encontraste como quizá algún aspecto de la pintura que no habías notado a la hora de hacer esta conversión, o quizás decir, bueno, tal vez este artista le está dando este sentido a este pintor, pero yo le estoy dando otro a la hora de ranicaturizarlo? Sí, es más, hasta tenía mis propias reglas para poder hacer ranicaturas. Uno, el artista tenía que ya haber estado fuera de este mundo, o sea, tenía que haber fallecido, porque no me quería yo jamás meter en una pelea de que, oye, ¿por qué hiciste esto con mi obra, no? O sea, Rembrandt nace y se vuelve a morir, ¿no? Cualquiera de ellos vuelve a la vida de mis obras y se vuelve a morir, ¿no? Entonces, no quería ningún problema ahí, no en ningún momento retraté imágenes religiosas, porque podían malinterpretarse como burlas, ¿no? Claro. Entonces, siempre eran imágenes así como familiares, costumbristas, románticas, y ya se me olvidó cuál era el otro, pero eran tres principios, obviamente no lo violé tampoco, pero sí había bueno, para poder hacer la ranicatura me tenía que meter un poquito a leer la historia de la obra, qué estaba yo viendo y qué iba yo a hacer, y un poquito también a la historia del artista, ¿no? Y aprendí muchísimo porque había muchas obras que yo decía, mira, aquí están cantando, y no estaban cantando, estaban lamentándose, ¿no? O alguna cosa, y también darle pues un toque que de alguna manera yo sintiera que estoy respetando la obra original. Pero ahí hay una obra no me acuerdo si es Óscar Kokoschka, pero es también de una vanguardia francesa, y me encantó la obra. Es un señor que está pues sin piernas, tirado en el piso, con un perrito. Y entonces yo hice pues la rana sin piernas tirada en el piso, y la terminé, la entinté, y luego vi que no había puesto el perrito, y dije, uy, ¿qué hice aquí? O sea, pero me gustó tanto cómo quedó, que dije, si la intento cambiar, pues va a perder esta luz, ¿no? Entonces ahí sí es como un atache, ¿no? Lo hice bien, nadie se va a dar cuenta porque no es una obra conocida o tan conocida, claro. Pero sí me faltó el perrito, ¿no? Y cositas así, de repente que estaba a lo mejor muy cansada, y que también era este pretexto de que tienes que hacer una diaria, y a veces pues es muy difícil porque pues, la disciplina es difícil, trabajo, y sí salieron así como feitas, y yo digo, qué vergüenza, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Y también obviamente tengo como el plan, porque las tengo en libretas, conté 9 libretas con esas 500 ranicaturas, las hice en un papel que consideré bueno para en algún futuro pues retomarlas, ¿no? Y a lo mejor yo misma reinterpretarlas, ya sea darles color o cambiarle lo que se pueda mejorar, porque pues con los años sí me noto los errores, ¿no? Entonces no sé si se quedan así
o podamos también mejorarlas, ¿no? Creo que eres tu crítica más. Sí, sí, por eso mis alumnos saben que, sí. ¡ay, maestra, cómo que 10! Digo, Sí, y bueno, también creo que puede verse un poco la subversión, ¿no? Así como se da la subversión en la literatura, por ejemplo, hablar de, como quitarle esta seriedad, ¿no? Que tienen, y creo que también lo logras mucho en hacer esta ranicaturización, de a lo mejor esta parte como tan fría, incluso por la cultura francesa, ¿no? Que tienen estas obras. Y a la hora de verlo con ranas, es como que da esa sensación, ¿no? De esa subversión de las obras, ¿no? Que se quita ese velo de seriedad. Sí, ¿no? y sí son, o sea, esa es como lo acabas de decir, es precisamente la función de la caricatura, ¿no? O sea, quitar la seriedad de algo y darte la versión de alguna manera un poco más cómica o irónica. No me quise yo burlar de nada, pero evidentemente el hombre dice, no lo tomes en serio, ¿no? O sea, si salió mal o si no te gusta, ¿cómo te atreviste? Estoy caricaturizando una obra, ¿no? Así y el punto es, pues, meter un ser que a mí me interesa y que me gusta y que me trae mucha paz mental, pues insertarlo ahí donde hay algo que ya me gustaba desde antes también, ¿no? Puesto que a eso me dedico, ¿no? Entonces... Y bueno, también creo que me pareció muy importante cómo de alguna manera tomas estas caricaturas y qué es lo que te impulsó a decir, a lo mejor vas a trabajar alguna otra serie después, no sé, eso nos interesaría saber también. Si ya tienes alguna en mente o ya hay de plano algún otro tema del libro que tengas. ¿Dibujísticas o...? Porque la serie de investigación sí tiene otros 2 temas, que todavía son secretos, pero ya están. Todavía no los puedes revelar. Porque lo que pasa ahora es que, pues bueno, eso también hay que anunciarlo, ahora tenemos el chat GPT, ¿no? Le pides el libro y te lo escribe y yo así, hay que ponerle una leyenda que este fue antes del chat para que la gente vea que sí lo hice yo, ¿no? Entonces, pues no quiero dar el tema hasta que ya esté más avanzadito, aunque de todos modos le ganamos al chat, yo creo que si nos ponemos a investigar muy seriamente, quizá no en estilo, pero sí en cuestiones de profundidad, todavía le podemos ganar al chat en cosas, pero en cuestión textual, faltan esos 2 trabajos que sí quiero sacarme así como para que la gente conozca esos otros 2 periodos, que son 2 periodos de arte más. Y en cuestión dibujística, pues la serie siguió, no con ese tipo de ranas, después surgieron otras 500 ranas con acuarela y unas tenían zapatos. Un día dije, ay, me estoy medio aburrida, pero tengo una memoria de unos zapatos que usaba mi papá muy particulares y siempre he visto a mi papá como alguien que es muy elegante en su andar, pero tuvimos una experiencia en un viaje que yo le dije, pa, cómprate unos zapatos nuevos, y él dijo, no, pues traigo estos que están buenos. Yo dije, no, mira, ya se rompieron, y entonces dice, oh, se rompieron, y entonces fue como, tenemos como ese chiste de, tus zapatos están rotos, ¿no? Entonces con esa pequeña memoria o ese recuerdo, me puse a hacer una serie de ranas con zapatos, y fueron también como 50, y todo está en el Instagram, ¿no? Que al final se convirtió como en una segunda comunidad, ¿no? No están ahí, pero sabes que cuando sacas una imagen, que en mi caso pues era una diaria o 2 diarias a veces, y luego con las series novedosas de vacaciones, pues a veces hasta 5 diarias, y el hecho de que alguien te conteste, ¿no? Que generalmente, pues a mí me sigue muy poquita gente, pero los parientes sí, ¿no? Y el pariente te pone ahí un corazoncito, un like, lo que sea, y dices, es mi comunidad, o sea, hay alguien allá. Tener ese diálogo. Entonces eso no lo hubiera pensado antes de la pandemia, y eso pues sí, me di cuenta que hay una comunidad diferente que posiblemente en algún momento pues también se pueda convertir en realidad, ¿no? Si tú haces un llamado, yo no he hecho ningún llamado, gracias a Dios no he necesitado, pero ahí hay gente que te comenta, ¿no? Claro. Qué bueno que tocaste el tema de la inteligencia artificial, porque justamente creo que tu libro fue o sea, todavía no teníamos este auge que ahora está, y que incluso ahora en los libros lo hemos tenido que pensar, porque ya a la hora de que alguien viene a decirnos quiero publicar un libro, también tenemos que pensar que está la inteligencia artificial y incluso ya les preguntamos, oye, ¿has utilizado de alguna manera? Pero creo que este es un buen vestigio de cómo la inteligencia humana tiene muchas capacidades, no tiene límites prácticamente, y a veces el tener una tecnología nos hace decir, bueno, se puede estar mermando un poco todo lo que hemos ganado, ¿no? En cuanto a creatividad, pero al menos tú lo estás plasmando aquí en este libro y tenemos esa evidencia, ¿no? De que, pues,
que tú nos demuestres que somos capaces de mucho y como dices, con la disciplina que tú tienes, poder generar muchísimo a partir de nuestra mente, ¿no? Que no tiene límites. Sí, es cierto. Sí. Muy bien, pues ahora, ¿a quién le podríamos recomendar? Digo, creo que tienes ya como la parte de las personas que estudian artes, ¿no? Y que creo que les será bastante interesante, pero creo yo que también a otros sectores, creo que también les sería muy, muy interesante acercarse, ¿no? A este libro, porque no solamente es para los grandes conocedores del arte, sino también para quienes apenas se puedan estar adentrando, ¿no? Entonces, ¿a quiénes tú les recomendarías en específico pues que se acerquen al libro? Yo sí pensé que era como para todo público. Yo aprendí muchas cosas, por ejemplo, una de las cosas que no sabía y que lo aprendí leyendo, pues obviamente estudios de otras personas, que pues en esa época que se desarrolla el impresionismo en Francia, 1 de cada 3 personas vivía en la miseria o era indigente. Y que muchos de los artistas vivían en la miseria o eran indigentes y que había como una especie de comunidad artística, de que llegaba un nuevo artista y lo podían así, se podía como relacionar, mientras que había indigentes que morían en la miseria porque no tenían con quién acercarse, y que pues empezar también a entender que estas personas, bueno, al menos algunos de los pintores de los que hablo, no tenían recursos, ¿no? Hoy en día se ha descubierto con la tecnología que algunos de sus cuadros están pintados encima de exacto, ¿no? Porque no tenía dinero para tener, que prefería comprar materiales que comer, ¿no? Entonces, estos son como anécdotas que no son como de un conocedor, ¿no? O sea, me imagino que alguien muy experto pues se las sabe todas, pero yo no sabía, por ejemplo, ese tipo de información, y que cualquier persona interesada en la historia del arte le va a llevar a nuevos caminos, ¿no? Siempre decimos, y yo lo digo siempre, la obra de arte es en realidad, o sea, la obra en el caso de la pintura, pues la pintura es nuestro salón de clases, nuestra escuela. Lo que pasó afuera, lo que pasó antes, su contexto es extra y nos va a ayudar a comprender esa lección. Y ya decide uno si sí me interesa un poquito a lo mejor porque sí me interesa el chismecillo del que lo hizo y con quién se casó y por qué duerme en el piso, o a lo mejor no, a lo mejor directamente me voy a la obra y busco ahora sí que los elementos formales, ¿no? Entonces, en este caso, hay de las dos, ¿no? O sea, está un poquito de contexto histórico y un poquito de análisis de obra, ¿no? Para que no se me enoje nadie, pero sí yo creo que alrededor de los 15, 16, hasta los... Ahora decimos 99, no, como 110, y hay gente que dice 110 años. Y si no alcanzan ya a leer, pues el que se los lean, ¿no? Porque sí está muy interesante y sí les garantizo que hay cosas que no están en otros lados, ¿no? O sea, en realidad la investigación sí fue muy seria, muy minuciosa. Bastante genuina. Y minuciosa porque pues era mucha información y estaba disponible por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque yo tenía el tiempo de buscarla, ¿no? Porque ahí siempre está en la biblioteca, pero a ver cuándo vas, ¿no? Y pues cuando no tienes otra cosa, vas a ella. Y bueno, ya para ir cerrando, Pati, que no quisiera que nos fuéramos sin platicar sobre esto, todo el trabajo que has recorrido acerca del cómic, que no solamente en este libro, recordamos que has publicado más acerca del cómic, y ¿cómo consideras tú que has sido o has ido impulsando, ¿no? Esta idea de que pues también es un arte más, ¿no? Porque a veces todavía suele denostarse un poco el cómic como arte menor, pero creo que tú has ayudado mucho a difundir esta idea de que pues también es una de las artes, ¿no? De las grandes artes, y en la actualidad también tiene muchísima prioridad. Entonces, ¿cómo tú lo has logrado transmitir esta parte? Sí, eso es también un poco pues en cuestión cultural. Nosotros como que todavía dudamos, bueno, yo no, pero hay quien todavía duda, pero en otros países como Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, ya nadie se pone a discutir si el cómic es arte, o sea, el cómic es arte y ya. Claro. Y nosotros, no, pero es que espérate, pero es que no sé, o sea, es como a veces es un poquito desesperante porque sí es una lucha continua. Hemos tenido, en verdad, muchos éxitos con esta lucha. No soy la única, está también el doctor José Ángel Becerra, está también pues el licenciado Rogelio Rubio, gente que ya se ha preocupado por estar atrás, el maestro Leo Orozco, siempre hablando del cómic, ¿no? Que de repente ya como que nos encasillan mucho, pero es que es una realidad, ¿no? O sea, si yo no te lo cuento, cuando hicimos el libro del cómic, el libro chiquito del cómic,
para poner en un párrafo el cómic si es arte, 80 citas, ¿no? O sea, tenemos que tener ahí 20 autores, porque no me crees, Sustentar, ¿no? sí. A mí no me crees, pero ¿qué tal que lees a los otros? Y ellos dicen lo mismo que yo, pero en sus contextos, en sus culturas, ya no caben esas dudas, ¿no? Entonces ha sido un trabajo arduo, nos hemos juntado, siempre que hay una Comic Con, pues pedimos que haya una charla, ¿no? Porque no nada más es ir a ver cómics y comprarlos, sino también platicar de lo que se hace, de los procesos. Tuve la oportunidad también de trabajar para la maestría en narrativa gráfica en Guadalajara, y también lo mismo, ¿no? O sea, vengan a Colima a platicar, o vamos todos a otros lugares a seguir con esta, de alguna manera, misión, que es dar a conocer que el cómic es arte, para los que tengan dudas, ¿no? Porque nosotros ya no tenemos dudas desde hace nunca, ¿no? Pero sí ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? De hecho, han sido ya, en mi caso, creo que son 12 años seguidos desde que me reincorporé, y si estás todos los días publicando un cómic, o ahora con las redes sociales, como hay mucho cómic y se ha hecho mucho más accesible, pues a la gente como que gusta más el cómic, ¿no? Claro. Pero todavía hay quien duda para las cuestiones académicas, y tenemos varios textos publicados, mis exalumnos y yo, y van saliendo en revistas europeas especializadas en cómic, y es como un honor que un mexicano tenga una publicación en España, claro, sobre el cómic. ¿Por qué? Porque saben el trabajar que cuesta que a ti te validen eso, ¿no? Así es. En la licenciatura en Artes Visuales ya tenemos nuestra optativa de narrativa gráfica. En el nuevo plan de estudios se trabajó mucho para tenerla, y se tiene, y hay producto, y hay los alumnos muy satisfechos, y muchos alumnos que entran hoy en día a la escuela, al Departamento de Artes Visuales, a estudiar con nosotros, pues ya les interesa el cómic, ¿no? Ya llegan con esa intención. Y ya cuando ven que hay optativa y que hay maestros que hacemos cómic, pues ya es como que, mira, sí, si ya alguien todavía tiene dudas, no importa, porque hay los que validamos que… Sobre todo los jóvenes, ¿no? Exacto, entonces sí, cuando yo daba mi charla siempre tenía que traer jóvenes para que validaran, porque ya, pues la ruquita, ¿no? Entonces, que vengan los jóvenes a decir, no, sí, estamos en la misma sintonía, ¿no? Que el cómic sí es arte, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Pati. No, ustedes, por favor, gracias. Queremos, pues, nuevamente invitarlos, ya les hemos dicho, ¿no? Todo el rato, pero invitarlos a que consulten el libro, lo tenemos en físico, pero también lo pueden consultar en la página de publicaciones en línea. Ahí están los separadores, aquí está el QR, ahí hay ranas de chocolate, una para cada quien, para que alcancemos, pero los stickers yo creo que sí se pueden llevar como de 3 cada quien. Sí, les van a para alcanzar bastantes. No todo moche para que todos alcancen, o si se esperan a que agarren todos y luego pueden volver a pasar. Claro, los stickers son para ustedes. Entonces, todos los stickers están en el libro, o sea, esos son dibujitos que están en el libro. Ajá. Chequen el libro para que sepan en cuáles están basados, ¿no? Si les gusta el dibujito, pues les va a encantar la pintura, ¿eh? O sea, eso también es como un imán de… Sí. Ay, mira mi caricatura, pero ve la obra original que dio pie, eso es maravilloso. Eso es lo interesante, todas son maravillosas, trabajarlo. O sea, en verdad. Es. Entonces, pues yo les agradezco mucho, y pues ahí están para ustedes los stickers. A ustedes, muchísimas gracias. Un aplauso para Pati. Gracias. Y bueno, también también el libro está en impresión bajo demanda, lo tenemos en la plataforma de Librántida, también si ustedes lo quisieran pedir, lo tenemos en físico y en www.col.mx/publicaciones en línea, ahí lo podrán consultar. Agradecemos también a quienes hicieron posible como tal la publicación. Creo que no nos acompaña en esta ocasión Miriam Cruz, que editó el libro, también le agradecemos muchísimo a ella. Para pues que hicieran posible toda esta publicación, y pues gracias a ustedes por acompañarnos y que corran la voz, ¿no? Acerca de este libro. Muchísimas gracias a todos. UDC Libros es una coproducción entre las direcciones de publicaciones, radio y televisión universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.